El otro, que es una amenaza para la construcción de la nacionalidad y de la identidad argentina, es el inmigrante. Y el gaucho pasa de ser la barbarie a ser ahora el prototipo de el que representa los valores de la argentinidad. La idea de folclore que sigue circulando a nivel mediático, a nivel periodístico, de los artistas mismos también, está muy anclada en esa mirada que es de la primera mitad del siglo XX, muy esencialista del folclore y con un halo romántico que resulta muy atractivo para los estudiantes, porque decir que el folclore es la música que nos identifica, por la cual nos distinguimos de las otras naciones, esa idea, como bien dice Leonardo, como que hubo una esencia de la nación argentina que se recuperó y que había que tratar de conservar y de que no se perdiera. Y en realidad la constitución del campo del folclore fue un proceso de décadas, que por supuesto que sigue su dinámica actualmente, pero mucho más complejo y, como bien vos dices, tiene que ver con un proyecto de constitución del Estado-Nación Argentina, ¿no? Ese proyecto de nación que se fue consolidando fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX. La Constitución de 1953, como un paso importante de organización del Estado con su constitución. En el 62 recién se une Buenos Aires, que estaba separado del resto de las provincias. Entonces comienza precisamente con las 3 presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda este proceso de organización del Estado, con la puesta en marcha de las instituciones, del Código Civil, etcétera, etcétera. Y unido a eso, el enorme proceso inmigratorio que tuvo que ver también con ese plan de gobierno, poblar la Argentina por la necesidad de mano de obra, una economía liberal fuertemente centrada en la mano de obra para la producción de materia prima, ¿no es cierto?, de exportar materia prima. Entonces, en esa búsqueda de mano de obra se abre a la inmigración y es una explosión inmigratoria. Estuve revisando algunas cifras y en determinado momento tenemos casi un tercio de la población que son nacidos fuera del país, un tercio, ¿no? En el segundo censo el 25%, en el tercer censo ya llegamos a un 29,9% de inmigrantes, de los cuales yo creo que, si no mal no recuerdo, cerca de un 40-41% son italianos. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Las élites empiezan a ver que se desintegra, se desmembra aquellos rangos más identitarios, ¿no es cierto? Porque recibimos un idioma diferente, el italiano, los españoles, pero también con sus propias músicas y sus propias costumbres, el segundo país en cantidad de inmigrantes que llegaron al país, los italianos con sus propias músicas, con sus propias costumbres, tradiciones, comidas y por supuesto vocabulario y demás. Entonces, allí viene esta metamorfosis que sufre la imagen del gaucho, ¿no? Que en el 45, desde la publicación del Facundo, de Sarmiento, Civilización y barbarie, sí. Claro, civilización y barbarie representaba el gaucho, la barbarie precisamente, que es lo que estos gobiernos, estas élites gobernantes querían construir una nación que se asemejara a las naciones europeas, sobre todo a las más destacadas, ¿no es cierto? Entonces, ahora el peligro ya deja de ser el gaucho, sino que pasa a ser el inmigrante, y el mal de todos los males se los empiezan a adjudicar a los inmigrantes. Ese aumento de población trajo consigo también la mayor criminalidad, prostitución, también vinieron anarquistas, ideas socialistas, huelgas, hace 1890 huelgas que
que preocupan bastante al poder hegemónico, ¿no? Entonces el gaucho, que ya había dejado de ser un peligro, porque ya los campos habían sido alambrados, ya estaban los dueños de las tierras y era a lo sumo mano de obra de esas estancias. Entonces ya el gaucho, que estaba en vía de extinción en el sentido de que ya no era ese gaucho que había luchado en las guerras de la independencia, ¿no es cierto? Y ahora el otro, que es una amenaza para la construcción de la nacionalidad y de la identidad argentina, es el inmigrante. Y el gaucho pasa de ser la barbarie a ser ahora el prototipo de el que representa los valores de la argentinidad. Valores que están ligados a la conquista, en el sentido de que siguen con la cuestión de ensalzar el catolicismo, la protección de la familia, bueno, todo lo que se había traído desde la conquista española, ¿no es cierto? Bueno, en ese contexto comienza a recuperarse todo este patrimonio de criollo, ¿no? Sus músicas y sus costumbres, y entonces aparecen distintas figuras, desde investigadores como Isabel Aretz, Carlos Vega, que van con sus aparatos portátiles a distintos lugares a grabar a la gente y a los cantores de las distintas localidades. Todo ese material está resguardado en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega en Buenos Aires. También están algunos músicos, artistas, pero también por ahí funcionarios, además, como el caso de Chazarreta, que son Atahualpa también, más artistas, pero Carrillo, Chazarreta, que recopilan y transcriben estas melodías. También, no sé si quieren que me detenga aquí o... Ahora no es una pregunta, sino un comentario. ¿Esto se podría comparar más o menos con lo que hizo Béla Bartók, yendo a todos esos diferentes lugares? Claro, O sea, más o menos algo así, que va y graba canciones. Eso va a tener que ver con... No tan así. Claro. Eso está inscripto en lo que sería el nacionalismo, porque Béla Bartók es un compositor de música clásica, y los recopiladores que ella dice son folclóricos. Claro. Folclóricos. Lo que sí, después los compositores académicos van a tomar todas estas músicas que han sido recopiladas, grabadas y transcriptas por estos artistas, y van a componer, pero con un gran distanciamiento respecto de las manifestaciones grabadas en el campo, ¿no? No, y decía, ¿qué es lo difícil de transmitir a quien se acerca al folclore? Poder despojar de esa idea esencialista de que hay un folk, un pueblo, una idiosincrasia anterior incluso a la constitución del Estado, y que estaba dado tal como era esencialmente, y que entonces solamente hay que conservarlo para que no se contamine, ¿no? Cuando en realidad la constitución del campo del folclore es un proceso atravesado por la ideología nacionalista, por la constitución del Estado, como acabamos de decir, en este proceso de buscar una figura que representara lo argentino. Así que es un proceso bastante más complejo, y que tiene que ver con la política, con la economía. Bien.